Niebla mental, alucinaciones, impulsos incontrolables. ¿Qué se esconde en las sombras de la mente humana? Estas son unas de las principales enfermedades mentales. El trastorno alimentario compulsivo es cuando alguien tiene episodios de comer en exceso sin control, consume una cantidad inusualmente grande de alimentos en poco tiempo y se siente incapaz de parar. La amnesia es cuando alguien experimenta una pérdida significativa de memoria. El TOC o trastorno obsesivo compulsivo implica pensamientos recurrentes no deseados, obsesiones que desencadenan comportamientos repetitivos, compulsiones para controlar la ansiedad, como lavarse las manos en exceso o revisar las cerraduras. Los hábitos ocasionales son normales, el TOC interrumpe significativamente la vida. El TEPT o trastorno de estrés postraumático es una condición de salud mental desencadenada por eventos traumáticos como guerras, asaltos, atracos, accidentes, etc. Implica pensamientos intrusivos, flashbacks, pesadillas, ansiedad y eventos recordatorios del trauma, lo que afecta significativamente la vida diaria. La angustia temporal después de un trauma es normal. Los síntomas del TEPT persisten a largo plazo e interfieren con el funcionamiento. El bruxismo es cuando una persona inconscientemente rechina o aprieta los dientes. Puede ocurrir durante el día, bruxismo despierto, o mientras se duerme, bruxismo del sueño. La fuga disociativa se caracteriza por un viaje repentino e inesperado a un alejamiento del lugar habitual de residencia o trabajo, acompañado por una incapacidad para recordar el pasado y una confusión sobre la identidad personal. Folie à deux, también conocido como trastorno psicótico compartido, es cuando una persona comparte una creencia delirante con otra con la que tiene una relación cercana. El trastorno dismórfico corporal o TDC provoca angustia y obsesión por los defectos percibidos en la apariencia física de una persona. Trastorno de estrés agudo, TEA, puede desarrollarse poco después de que una persona experimenta o es testigo de un evento traumático. Pica es un trastorno alimentario caracterizado por el consumo persistente y compulsivo de artículos no alimenticios que no tienen valor nutricional, como tierra, arcilla, trozos de pintura o papel. Trastorno de adaptación se caracteriza por una reacción emocional o conductual excesiva a un evento o cambio estresante de la vida. Trastorno delirante es una afección de salud mental caracterizada por la presencia de una o más creencias falsas firmemente arraigadas que persisten durante al menos un mes. Agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso y la evitación de situaciones en las que puede ser difícil escapar u obtener ayuda, como estar en multitudes, usar el transporte público o estar solo fuera de casa. El abuso de alcohol y sustancias, también conocido como adicción, es el uso excesivo y dependencia de drogas o alcohol. Encopresis es el paso involuntario o voluntario de heces fuera de los contextos de entrenamiento para ir al baño, como las heces que se filtran en la ropa interior de un niño. El exhibicionismo es cuando alguien expone partes íntimas de su cuerpo, como los genitales, los senos o el trasero, en un contexto público o semipúblico para obtener gratificación sexual o llamar la atención. El trastorno antisocial es la personalidad de una afección de salud mental caracterizada por un patrón a largo plazo de desprecio por los derechos de los demás y una falta de empatía o remordimiento. Cleptomanía se caracteriza por la capacidad de resistirse a robar objetos, aunque no los necesiten. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA, es una afección cerebral crónica que causa dificultades con la atención, la hiperactividad y la impulsividad. La dermatilomanía o trastorno de excoriación o trastorno de pellizcarse la piel se caracteriza por el impulso repetido de pellizcarse la piel, lo que generalmente resulta en daños y lesiones. El autismo o trastorno del espectro autista, también conocido TEA, es una afección de neurodesarrollo que afecta la forma en que una persona se comunica, interactúa con los demás y experimenta el mundo que le rodea. El trastorno de personalidad por evitación se caracteriza por sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación negativa. La bibliomanía es un trastorno obsesivo-compulsivo caracterizado por la excesiva colección y acumulación de libros, a menudo hasta el punto de interferir con la vida normal. La anorexia nerviosa es un miedo intenso a aumentar de peso y una percepción distorsionada del peso o la forma del propio cuerpo. El trastorno bipolar se caracteriza por cambios de humor extremos entre episodios maníacos y depresivos. El trastorno límite de la personalidad o TLP afecta cómo se siente una persona consigo misma y con los demás. El trastorno psicótico breve es un inicio temporal y repentino de los síntomas psicóticos que duran menos de un mes, seguido de un retorno completo a la normalidad. Los síntomas incluyen delirios, alucinaciones, habla desorganizada y comportamiento anormal. La hipersomnia primaria, también conocida como hipersomnia idiopática o trastorno de hipersomnolencia, es un trastorno neurológico caracterizado por somnolencia diurna excesiva a pesar de dormir lo suficiente por la noche. La bulimia nerviosa es un trastorno alimentario caracterizado por episodios de atracones seguidos de vómitos autoinducidos, uso indebido de laxantes o diuréticos, ayuno o ejercicio excesivo para evitar el aumento de peso. El trastorno de conducta se caracteriza por un patrón persistente de naturaleza agresiva, destructiva, engañosa y perturbadora que viola las reglas.
El trastorno de conversión, también conocido como trastorno de síntomas neurológicos funcionales, es cuando un individuo experimenta síntomas físicos reales que no pueden explicarse por ninguna afección neurológica o médica conocida. El trastorno de la personalidad dependiente o DPD se caracteriza por una necesidad excesiva y persistente de ser cuidado por otros, lo que lleva a un comportamiento sumiso y aferrado y a temores de separación. El síndrome general de adaptación o EGA es una respuesta fisiológica de 3 etapas que ocurre cuando el cuerpo está expuesto al estrés. El trastorno depresivo de la personalidad es una afección psiquiátrica caracterizada por un patrón de cogniciones y comportamientos depresivos que comienzan en la edad adulta temprana y continúan con el tiempo. El trastorno disocial de la personalidad, también conocido como trastorno antisocial de la personalidad, es cuando a alguien no le importan los sentimientos de los demás, tiene falta de remordimiento o culpa y es impulsivo, a veces comete comportamientos delictivos. El trastorno de identidad disociativa o TID, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, es una afección compleja caracterizada por la presencia de 2 o más estados de personalidad distintos. El trastorno del lenguaje expresivo es una afección que dificulta que una persona exprese sus sentimientos, ideas e información a través del habla, la escritura y los gestos. El trastorno de identidad de género, ahora conocido como disforia de género, se caracteriza por una profunda sensación de malestar y angustia que ocurre cuando el sexo biológico de una persona no coincide con su sentido de identidad de género. El trastorno de despersonalización, desrealización o DPDR se caracteriza por sentimientos persistentes o recurrentes de desapego de uno mismo, despersonalización y o del entorno, desrealización. El síndrome de Down es una afección genética causada por una copia o parte adicional del cromosoma 21 en las células de una persona. Este cromosoma extra cambia el curso de desarrollo y provoca las características físicas e intelectuales asociadas con el síndrome de Down. La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje que afecta principalmente las habilidades de lectura y escritura, pero también puede afectar a otras áreas como las habilidades organizativas. La eneuresis es el término médico para la micción involuntaria, que puede ocurrir durante el día, eneuresis diurna, o por la noche, eneuresis nocturna. La erotomanía, también conocida como síndrome de Clérambault, es un trastorno delirante poco frecuente en el que alguien cree que otra persona está enamorada de él a pesar de la clara evidencia de lo contrario. El trastorno de ansiedad generalizada o TAG es una afección de salud mental. Las personas afectadas experimentan una preocupación excesiva, frecuente y poco realista por las cosas cotidianas como responsabilidades laborales, salud o tareas domésticas. El trastorno de ansiedad social se caracteriza por un miedo y una ansiedad intensos en situaciones sociales. Las personas con este trastorno tienen un miedo abrumador y persistente a ser juzgadas, humilladas o avergonzadas por los demás en las interacciones sociales. El trastorno histrónico de personalidad o HDP se caracteriza por una necesidad excesiva de aprobación, seducción inapropiada, emociones superficiales o que cambian rápidamente y comportamientos de búsqueda de atención. La hipocondria, también conocida como trastorno de ansiedad por enfermedad o ansiedad de la salud, es una afección de salud mental caracterizada por una preocupación excesiva por tener o adquirir una enfermedad médica grave, a pesar de la tranquilidad de los profesionales médicos y la falta de evidencia de dicha enfermedad. La onicofagia, también conocida como morderse las uñas, es un hábito oral compulsivo común en el que alguien se muerde incontrolablemente las uñas y la piel circundante. Caminar dormido o sonambulismo es un trastorno del sueño en el que las personas caminan o participan con otros comportamientos complejos mientras duermen. El trastorno matemático, también conocido como discalculia, es una discapacidad del aprendizaje que dificulta a las personas entiendan y realicen matemáticas. El trastorno de pesadillas es un trastorno del sueño caracterizado por sueños recurrentes, vívidos y muy angustiantes que a menudo implican amenazas para la seguridad o el bienestar del individuo. El insomnio primario es un trastorno crónico del sueño. Las personas pueden tener dificultades para conciliar el sueño, permanecer dormidas o experimentar un sueño no reparador. La tricotilomanía, también conocida como trastorno de arrancarse el cabello, es cuando alguien tiene una necesidad irresistible de arrancarse el cabello, lo que provoca parches de calvicie. El síndrome de Joubert es un trastorno genético poco frecuente caracterizado por una malformación cerebral específica que afecta el control muscular, la respiración y el movimiento ocular. La esquizofrenia afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Es un trastorno cerebral crónico que causa una variedad de síntomas psicológicos que incluyen alucinaciones, delirios, habla y pensamiento desorganizado, falta de motivación y retiramiento social. La histeria es una condición de salud mental controvertida, generalmente asociada con las mujeres y caracterizada por una amplia gama de síntomas físicos y psicológicos. El término histeria tiene origen en una palabra griega que significa útero, ya que antes se creía que la histeria era causada por un útero errante. El síndrome de rumiación es cuando alguien regurgita repetidamente alimentos no digeridos o parcialmente digeridos del estómago. El síndrome de Munchausen, también conocido como trastorno fáctico o impuesto al yo, es un trastorno raro que una persona finge o induce síntomas de enfermedad para llamar la atención o simpatizar. Desde las ansiedades comunes hasta las extraordinarias experiencias de la psicosis, hemos arañado la superficie de lo que hace que nuestros cerebros funcionen. Recuerda, comprender la salud mental es el primer paso para construir un mundo más solidario e inclusivo.